método de fabricación. El bottom-up y el top-down básicamente son los enfoques. Si el enfoque el que utilizas va a ser partiendo de moléculas pequeñas y llevarlas a una escala de nanopartícula, o partiendo de estructuras más macro, como un lápiz, una roca, un cerámico, un metal mucho más grande, y llevarlos a partículas mucho más pequeñas a escala nanométrica. ¿Qué tipo de procedimientos tenemos en cada uno de estos enfoques? Tenemos un montón. Tenemos nanolitografía, microemulsión, nanoemulsión, nanoprecipitación. Tenemos procedimientos con sonicación. ¿Sí saben lo que es sonicación? Básicamente tienes una punta metálica y dentro de la punta metálica la colocas en tu medio o donde estás fabricando todo tus nanopartículas. Y lo que hace esta punta metálica es emitir ondas. Ondas, por ahí seguro recuerdan. Eso te permite dispersar e incluso exfoliar todo el sistema que está a su alrededor. Te permite reducir y dispersar mucho mejor todo ese medio, ese sistema, básicamente. Reducción química, coprecipitación, sol-gel, seguro es una técnica que por ahí alguno haya escuchado, mucho más conocida el sol-gel. Hidrotermal, con temperatura y con agua, con estas dos, ¿se puede obtener nanopartículas? Sí, claro. Hay diferentes formas. Yo les voy a hablar de una en específica. Ya hemos mencionado una serie de biopolímeros, por ejemplo, ¿no? Hemos mencionado que podemos usar alginato, carragenina, almidón, quitosano, quitina, agar, pectina, en fin. Una serie de biopolímeros, polímeros naturales. Estos se pueden obtener de diversos recursos. Tubérculos, exoesqueletos de crustáceos, plantas, frutas, algas, etc. Pero una vez que obtienes el polímero, ¿cómo lo conviertes en nanopartícula? Esa es la pregunta. ¿Alguien puso algo? ¿Una duda? Ay, con razón. Ahí voy, ahí voy. Yo estoy avanzando y qué bueno que alguien se dio cuenta porque creo que no estaba presentando. Ahora sí creo que sí se nota, ¿no? Ya, ahora sí. Ya me sale el compartiendo. Allá. Gracias a quien me avisó. Les decía, tienes el biopolímero y ahora la nanopartícula, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo les voy a comentar el método de nanoprecipitación, que es en el que más yo me he desenvuelto y en el que más he hecho, ¿no? ¿Qué necesitas para obtener una nanopartícula a partir de un biopolímero? En el caso de utilizar el método de nanoprecipitación, tú necesitas dos fases. Una fase, si quieres llamarle fase 1, fase en la cual vas a disolver el polímero. Y una fase 2, en la cual no se va a disolver el polímero. El polímero que tú estés usando, el que sea, cualquiera. En la fase 1 vas a obtener una solución homogénea del polímero o del biopolímero, de lo que sea. Cada polímero tiene una condición especial para poder disolverlo. Si trabajaras con almidón, tienes que entender que el almidón son gránulos. Son gránulos que para poder
destruirse y poder formar una solución homogénea, necesitan dos cosas, calor y agua. Entonces necesitas darle suficiente calor para que esos gránulos se hinchen y se rompan y liberen las moléculas que están en su interior. Si estuvieras trabajando con quitosano, necesitas saber que el quitosano solo se disuelve en condiciones ligeramente ácidas. ¿Cómo logras que tu sistema tenga una condición ligeramente ácida? Lo logras con ácido acético al 1%, por ejemplo. O sea, ligerito, te va a dar un pH de 4, un pH de entre 4 o 5. Con eso trabajas muy bien para un quitosano. ¿Qué haces si tienes agar? Agar es un poquito más simple, solo necesitas calor. Muchas veces se utiliza, seguro por ahí han visto lo que han hecho cultivo en agar. Creo que por ahí alguien habrá hecho. Solemos trabajar el agar en microondas, ¿no? Básicamente lo colocamos en un Erlenmeyer, lo metemos en microondas, que gire y que vaya disolviendo, básicamente. ¿Qué pasa si tienes otro tipo de biopolímeros como carragenina y alginato? No necesitas calor, o sí, puede disolverse para un día para otro. ¿Cuál es el punto? Que a temperatura ambiente es muy lento el proceso de disolución. Entonces, para acelerarlo un poco, le das calor. Calor a tu solución o a tu beaker, ¿no? Donde estés haciendo el proceso, que tenga el biopolímero, ¿no? Ya sea carragenina, algilato, eso necesita un poquito de calor. 60 grados, 70 grados, les va bien a ellos, ¿no? Entonces, cada polímero tiene su condición, tiene su parámetro específico para poder ser disuelto. Una vez que esté disuelto, ya tienes la fase 1. Pero en esa fase 1 también necesitas agregarle un par de aditivos, que es el que se conoce como estabilizante y entrecruzante. ¿Para qué te sirven estos dos tipos de sustancias? El estabilizante lo que va a hacer que una vez formada la nanopartícula, va a estabilizar ¿qué cosa? La tensión superficial de toda la partícula. ¿Con el fin de qué? De evitar la coalescencia. ¿Qué quiere decir? Que si bien otras partículas choquen y se unen y se forman una más grande, y en vez de tener dos nanopartículas, tengas una micro o una nanopartícula muy grande, ¿no? Si tú tienes nanopartículas pequeñas, nanopartículas grandes, lo que estás obteniendo es muy bien un sistema heterogéneo a nivel nanométrico, ¿no? No es lo que se suele buscar. Por eso se utiliza un estabilizante. Muchas veces puedes utilizar, por ejemplo, Twin, algún tipo de sustancia oleosa, le va bien en este tipo de metodologías. Y también necesitas un entrecruzante. Así como los hidrogeles usan un entrecruzante, como se acuerdan de la vez pasada, las nanopartículas pueden y no pueden usar entrecruzante. Va a depender mucho del tipo de biopolímero y la ruta de síntesis que le quieras dar, ¿no? La ruta de fabricación. En este caso, el entrecruzante lo que va a hacer es que una vez que se liberen esas cadenas, con todo este homogéneo, puede unir cierta cantidad de cadenas durante la fase 1, que es la fase donde obtienes toda una solución homogénea. Una solución donde todo se incorpora. Una vez que ya hayas agregado todos los aditivos que necesites, viene la fase 2. La fase 2 es una fase en la cual usas un solvente en el que no se disuelve tu biopolímero inicial. ¿Qué es lo que vas a inducir? Induces a que se precipite. Y esta precipitación se da por un mecanismo que se llama desolvatación. ¿Qué quiere decir que vas a desolvatar algo? Que tienes la partícula que está rodeada con un montón de moléculas de agua, cae en otra fase
Y esa fase, ¿qué es lo que va a hacer? Empujar esas moléculas de agua y se va a quedar. Como inicialmente tu polímero estaba disuelto, al empujar el agua que lo rodea para que esté disuelto, se va a enrollar. Y al enrollarse, va a precipitar. De esa manera obtienes las nanopartículas, utilizando dos fases. Una fase en la cual se disuelve el biopolímero y otra fase en la cual queda suspendido, precipita ese polímero. Y de esa manera obtienes las nanopartículas, por nanoprecipitación. Esa es una de las metodologías más usadas para obtener nanopartículas. Suena fácil utilizar dos fases, ¿no? Una en la cual se disuelva y otra en la que no. Pero a la hora de la hora muchas veces siempre ocurren diferentes inconvenientes, sobre todo porque cada polímero tienes que tratarlo de distinta manera, con más o menos estabilizante, con o sin intercruzante, con ciertos parámetros para disolver, con diferentes tipos de fase número 2, etc. ¿no? Todo es todo tiene que ser armado o todo tiene que ser hecho con un buen diseño experimental para que te salga bien el procedimiento, básicamente. Dentro de todo esto, ¿dónde agregas el fármaco? ¿Dónde creen que podemos agregar el fármaco? ¿Habrá solo un lugar correcto para agregar el fármaco? ¿Harán dos lugares correctos? ¿Alguien por ahí? ¿Dónde creen? ¿Dónde podemos colocar el fármaco? Si lo que buscamos es hacer un sistema de liberación controlada con nanopartículas. Y el método sería nanoprecipitación. ¿Alguien? ¿Alguna idea? A ver. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Nadie? No se puede cantar, ¿no? Y ya, pero ¿en qué momento agregarías el fármaco? Digo. Decantar sería para separar la partícula que ya haya formado. Pero en el caso de agregar el fármaco, ¿dónde lo agregarías? ¿En qué momento? En ese caso, se pueden escoger dos estadios que se podría agregar el fármaco. Básicamente lo puedes agregar en la fase 1 con toda la solución en la cual se disuelve el polímero, o lo puedes agregar en la fase 2 donde va a precipitar el polímero. ¿De qué depende? Depende de la estructura del fármaco. Si tu fármaco es hidrosoluble o liposoluble. Si tu fármaco es hidrosoluble, pues tranquilamente lo puedes agregar en la fase 1, donde está disuelto tu polímero. Pero si por el contrario el fármaco es hidrofóbico, ¿qué quiere decir? Liposoluble, ¿no? No pega con el agua, se tendría que agregar en la fase 2, donde va a precipitar todo el sistema, básicamente. Entonces, depende de la estructura del fármaco, básicamente, para saber dónde agregarlo. Ojo. Luego estas nanopartículas cargadas con fármaco o sin cargar, se pueden utilizar solas, tal cuales, o se pueden incluir en scaffolds, membranas o en hidrogeles. Puede formar nanocompuestos si los combinas con otras matrices poliméricas o matrices cerámicas o algún otro. Sí, puedes usar nanocompuestos, básicamente.
Algunos ejemplos de nanoestructuras que vamos a ver antes de tocar el tema de la liberación controlada es justamente estos ejemplos que coloco acá. Estos son obtenidos por micrografías por SEM, por microscopía electrónica de barrido, básicamente. ¿Cómo da soporte a que lo que estás desarrollando tiene un patrón? Tiene un patrón con un poro gigante o con poros pequeños, o tiene como pequeñas fibrillas en toda su estructura. Esto se soporta con micrografías, por ejemplo, de microscopía electrónica de barrido, básicamente. En el lado izquierdo, imágenes por microscopía electrónica transmisión de nanopartículas de almidón. Y por el lado derecho tenemos nanofibras que están hechas por electrohilado, que es una técnica para hacer fibras. Esa la vamos a discutir la clase que viene, pero básicamente esta es una imagen representativa de estos dos tipos de nanomateriales, una en forma de nanopartícula y otra en forma de nanofibras, ¿no? Si se dan cuenta, estas nanofibras están orientadas de una manera aleatoria, no son alineadas, ojo. Esta manera aleatoria de alineación permite también obtener este tipo de identidades, ¿no? En todo este arreglo aleatorio, ojo. Estos son otros tipos de nanoestructuras que podemos encontrar o que uno puede desarrollar básicamente dependiendo a diferencia de los polímeros, tú puedes obtener estructuras con diferentes tamaños y diferentes formas. Básicamente porque son estructuras cristalinas los metales. Entonces te permite jugar con su morfología. Puedes obtener nanotriángulos, nanocuadrados, nanovarillas, nanorods, por ejemplo, ¿no? Como lo que ven al lado derecho. Fíjense, nanorods. Hay nanoestructuras en la naturaleza de las cuales uno se puede inspirar. Acuérdense, la biomimética es la ciencia que utiliza la naturaleza como inspiración. Comprende las propiedades, características y la estructura jerárquica que tiene la naturaleza para poder inspirarse y poder desarrollar diferentes materiales bioinspirados, básicamente. Tenemos a la flor de loto, básicamente su estructura hidrofóbica se debe a estas pequeñas incrustaciones que tiene a nivel superficial, a diferencia de las mariposas. ¿Sí sabían que esos colores que tienen la marinas? Este tipo de materiales naturales tiene un arreglo tipo como si fuera una pared, básicamente. Toda su estructura es un material mineral. Y estos ladrillos, que podemos llamarlo, tienen un tipo de pegamento, entre comillas, que es básicamente proteína. Un tipo de proteína que está sirviendo como pegamento entre estos tipos de ladrillos, básicamente. La característica principal es que este tipo de estructuras a nivel de la naturaleza son muy similares al hueso, que es altamente calcificado, que es mineralizado. Entonces, estudiar
cómo es que este tipo de materiales disipa la energía, evita que se rompa y las diferentes propiedades que tiene nos puede ayudar para poder crear diferentes materiales mineralizados, pero con fines para reparar huesos, por ejemplo. Ahora sí, entremos por aquí. Hemos hecho toda una revisión de nanomateriales. Y esto, creo que sí. Nanomateriales que podemos encontrar en nanobiomedicina. Pero una de sus principales aplicaciones, una de sus principales aplicaciones es el sistema de liberación controlada de fármacos. Ya habíamos conversado un poco de esto, de qué trata, algunos beneficios. Por ejemplo, propones la metodología de nanoprecipitación. Y esa metodología la propones para obtener nanopartículas que están cargadas con cierto tipo de fármaco. Por ejemplo, un fármaco, ibuprofeno, por ejemplo, sí, de manera general. Vamos a comenzar con este. Debemos tener en cuenta que para poder monitorear la cantidad de fármaco que ha ingresado en tu nanopartícula, se borra, debemos tener un espectroscopio, espectrofotómetro UV es el equipo, la técnica es espectrofotometría UV. Básicamente no sé si alguien ha tocado este equipo antes, espero que sí. Básicamente es un equipo por el cual tú tienes un pocillo, literal, donde colocas la solución que va a entrar este equipo y por aquí pasa la luz. Entonces la luz se va a absorber o se va a transmitir en función a cómo va a interactuar con la muestra que tú coloques. Para que tú sepas cuánto fármaco has cargado, lo primero que debes hacer es lo que conocemos como una curva de calibración. A ver, vamos a ver. Mejor con esto. ¿Cómo hallas una curva de calibración? Vamos a ver acá. Esto va a ser absorbancia. Y esto va a ser concentración. Tú lo que necesitas armar es una curva de calibración. Durante el proceso de la nanoprecipitación, tú vas a tener en un momento donde
vas a agregar el fármaco. Una vez después de la segunda fase, cuando el fármaco se haya, en este caso de nanosfera, se haya embebido dentro de la matriz polimérica y haya formado la nanopartícula, va a quedar una suspensión, va a quedar un líquido. Ese líquido va a ser el que vas a utilizar para poder saber cuánto fármaco no se ha cargado, porque ese líquido va a contener el fármaco remanente. Pero para que tú traigas el equipo y sepas cuánto fármaco te ha quedado en ese remanente, en ese líquido remanente, tienes que armar una curva de calibración. ¿Cómo la armas? Imaginemos que estamos trabajando con ibuprofeno. Y sabemos que el ibuprofeno, por ejemplo, es activo a cierta longitud de onda. Imaginemos que es a 400 de longitud de onda. Entonces lo que tú tienes que hacer es formar una serie de concentraciones conocidas del fármaco. Poder trabajar, por ejemplo, con 10 de concentración, con 20, con 50, con 70. Vamos a darle 100, ¿ya? ¿A qué me refiero con 50, 10, 20, 70, 100? Vamos a asumir que la concentración estamos trabajando en miligramos por mililitro. Uno así. Quiere decir que estos 10 significan 10 miligramos de fármaco por mililitro. En realidad la concentración se trabaja en ppm, partes por millón, por si acaso, pero ahorita para modo de ejemplo vamos a trabajarlo así. Una vez que tú armes tus soluciones, por ejemplo en la primera 10 miligramos por mililitro, se introduce en el equipo y el equipo lo que va a hacer es va a lanzar el láser. Este láser va a pasar y te va a dar la cantidad de luz que ha absorbido, ¿no? Debido a ese fármaco. Y obviamente vas a tener un punto aquí. Luego se prepara el de 20, o sea, son concentraciones conocidas de fármaco. Trabaja el de 20, se trabaja el de 50, se trabaja el de 70, y se trabaja el de 100. ¿Y qué es lo que vas a tener? Una curva, una línea. A ver. Bueno, ustedes trazan una línea. No. A ver, déjenme. Este es la azul. No. Cuadro. No. Círculo. Este. Vamos a ver. Y ustedes lo que van a hacer es trazar una. Todos sabemos esta combinación de curvas, ¿no? Espero que sí todos recuerden. Si hayas tocado la curva. ¿Qué te va a permitir esto? Aquí
tú ya sabes a qué conocida del fármaco, hemos dado un ejemplo, ibuprofeno, sale tanta cantidad absorbable, 0, servir porque cuando tú quieres ensayar el líquido que has obtenido a partir de la nanoprecipitación, el equipo. Imaginemos que tiene una absorbancia de 0,3. ¿Qué es lo que puedes hacer con la curva o con la ecuación? Simplemente hallar. ¿Y qué vas a hallar? Aquí, este punto sería la concentración que quedó remanente en ese líquido que no ha sido cargado dentro de tu nanopartícula. En este caso, supongamos que sería 15 miligramos por mililitro. O sea, que el 85 miligramos por mililitro sí se ha cargado del fármaco básicamente en tus nanopartículas. De esta manera sabes el cálculo de cuánta cantidad de fármaco ha ingresado y por ende no ha ingresado dentro de tu nanomaterial o nanosistema. Esto puede ser una nanopartícula, puede ser un hidrogel, puede ser un parche, una membrana, cualquier cosa que se te ocurra, un punto cuántico, lo que sea. Pero de esta la cantidad de fármaco no ha ingresado. Y para hallar la eficiencia de capsulación del fármaco dentro de tu nanomaterial, muy similar a lo que habíamos dicho la otra vez. Es básicamente tu miligramos inicial del fármaco menos, bueno, miligramos gas fármaco cargado básicamente es esto, entre miligramos inicial del fármaco y por 100, esto por 100 básicamente. Estos miligramos inicial del fármaco, tú sabes ese dato porque tú vas a saber cuántos miligramos has agregado en todo tu proceso de la nanoprecipitación. Pudiste haber agregado 100 miligramos, 10 miligramos, 50 miligramos, etc. Menos este fármaco que ha sido cargado o en su reverso que no ha sido cargado, básicamente. En este caso vamos a considerar el fármaco que ha sido cargado, ¿no? ¿Cuánto fármaco se ha quedado dentro del nanomaterial?
respecto a la cantidad de fármaco inicial que has agregado en todo tu proceso. Es una división muy simple, pero poder llegar a este dato requiere haber hecho toda una curva de calibración con este tipo de equipos. Tal vez para quien no esté muy familiarizado con ese tipo de equipos sea un poquito, tal vez un poco desconocido este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se calcula la eficiencia de encapsulación de fármacos en un nanomaterial o cualquier tipo de biomaterial. Esta misma idea tú la puedes llevar a cualquier tipo de sistemas. Cualquier tipo de sistema en el cual quieras cargar un fármaco, una hormona, una proteína, cierta cantidad de enzimas, etcétera. ¿Dudas? ¿Todos han entendido este cálculo? Les doy un fármaco, les pido que hagan el procedimiento, van a calcularlo. ¿Están ahí? No. ¿Dudas del cálculo? ¿Algo? ¿Todo claro? Nada. Uy, ya se han venido, pero callados. Bueno, si no tienen dudas, no quieren saber más acerca del tema, vamos a terminar con la clase. En cuanto a sistema de liberación controlada, podemos hacer diferentes sistemas. Una nanopartícula, una nanocápsula, liposomas, micelas, dendrímeros, que es básicamente con cierto tipo de polisacáridos. Ojo, los dendrímeros son muchas veces como una estructura globular, ¿no? Al menos de polisacáridos. Partículas magnéticas a escala nanométrica también, ¿no? Ferrita, magnetita, por ahí los que conocen de ese tema, también puedes obtener ese tipo de partículas para sistema de liberación controlada. Cuando un fármaco ingresa dentro de tu cuerpo, va a sufrir o va a haber dos enfoques. La farmacocinética, que es para conocer qué cosa le hace tu organismo al fármaco, ¿no? Cómo se va a absorber, cómo se va a distribuir, cuál va a ser su biodisponibilidad, cómo va a ser el mecanismo de eliminación. Y también va a estar sometido a la farmacodinámica. ¿Qué cosa le hace el fármaco a tu organismo? ¿Qué tipo de efecto a nivel bioquímico, fisiológico y cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué receptor activa? ¿A qué proteína se ancla? ¿Qué tipo de gen modifica? Etcétera, ¿no? Todo el mecanismo biológico que involucra su metabolismo, cómo es que va a accionar dentro del cuerpo, básicamente. De todo eso trata la farmacodinámica. Este es un ejemplo bien general. Farmacocinética, organismo, el fármaco, y farmacodinámica, al revés, fármaco, organismo. Acuérdense que el drug delivery es todo un área el cual viene siendo estudiada debido al tema de la sobredosis, tradicionales de administración de fármacos. Muchas de ellas no llegan con una dosis completa hacia el sitio target, lo que le hace difícil poder ayudar a esa zona con la lesión, ¿no? Ya sea en cualquier tipo de nivel de lesión, ¿no? Por eso un fármaco. Entonces viene todo el tema de liberación prolongada y controlada, debido a que tú puedes recubrir ese fármaco, como que le brindas un escudo frente a las proteínas del plasma, diversas degradaciones enzimáticas, al pH, la temperatura fisiológica. Entonces puede ayudar a que ese fármaco llegue en su mayor integridad
hacia ese órgano o tejido target, básicamente. Hay diferentes ventajas y desventajas, creo que alguien ha escrito, ahorita lo veo, del uso de sistemas de liberación controlada. Básicamente en el uso de nanopartículas, pues podemos mencionar un montón de ventajas, ¿no? Que pueden ser biodegradables, cumplen su función y luego se degradan sin dejar residuos tóxicos. Puedes crear diferentes morfologías, estrategias. Puedes modificarlas para que puedan absorber fármacos hidrosolubles, también como liposolubles, ambos. Es por eso que también se suele utilizar mucho los polímeros naturales. Los puedes modificar para que puedan anclar o de alguna manera encapsular a distintos tipos de fármacos, ¿no? Y esto mejora su biodisponibilidad del fármaco dentro del cuerpo, básicamente. Una dosis controlada y también que existe diferentes, bueno, a nivel de Perú hay una gran diversidad para poder obtener un amplio tipo de biopolímeros, por ejemplo, ¿no? Entre las ventajas podemos mencionar algunos factores como el ambiente biológico, básicamente la reactividad y especificidad del fármaco, ¿no? Muchas veces los fármacos pueden tener un mismo nombre, pero cuando están organizados a nivel tridimensional, tienen un tipo de conformación que muchas veces son favorables y otras no. Entonces siempre hay que tener en cuenta cómo está orientado el fármaco a nivel espacial, a nivel tridimensional, ¿no? Y su característica, si es hidrofóbico o hidrofílico. Ojo. Ahí llegamos con la clase del tema de hoy. Espero que si tienen alguna duda me la consulten. Hemos visto lo más rápido posible el tema de nanobiomateriales. ¿Qué ventajas tienen? Sobre todo nos hemos enfocado un poco a hablar sobre nanobiomateriales, un poco derivados del grafeno y esta discusión que aún está a nivel de comunidad científica. Hemos visto un poco acerca de el proceso de nanoprecipitación, así como también la carga de fármacos dentro de estas estructuras a nanoescala. Es cómo es que se pueden evaluar, cómo es que puedes conocer cuánto fármaco queda atrapado y cuánto fármaco no se ha quedado atrapado, ¿no? No sé si tienen alguna duda, consulta, con gusto los ayudo a responder. Sí, profesora, buenas tardes. Sí, cuéntame. Quería consultar respecto a si era también parte de la farmacodinámica, el que de repente los propios fármacos puedan interactuar entre ellos. O sea, por ejemplo, pongamos que el paciente para X tipo de enfermedad va a consumir 2 pastillas en determinado momento, pero una de estas dos solo se va a activar dependiendo del momento en el que se active la otra. Ok. Hay dos casos. Una en la que mencionas que es con codependencia, por así decirlo, y otra donde simplemente cada fármaco va a actuar en el momento en el cual lo consumas. Si hay este tipo de casos que uno se active con el otro, a nivel comercial, lo que se busca es que cada fármaco funcione de manera independiente, porque muy aparte de que es todo un tema de salud, también siempre viene de la mano todo un tema económico. Entonces, en principio, va a ser muy pocos casos y probablemente en algunas enfermedades muy específicas que haya una codependencia como la que mencionas. Sí, justo para esos casos específicos era que más o menos venía mi duda. No recuerdo exactamente los términos, pero recuerdo que planteaban para pacientes en los que ellos mismos no se puedan de repente tener la confianza o la certeza de que van a consumirlos de la forma que se debiera, ¿no?
de repente porque tiene una parálisis o porque tiene alguna condición psicológica que le impida de repente, ¿no? Así que en ese sentido, de repente, en un momento puntual en el día, es que se le suministran a través de un personal asistencial o un familiar y ya, pues, ¿no? Se espera que en ese único momento en el que se le atiende, como que se prepare, ¿no? Para las próximas horas, ¿no? Hasta la siguiente dosis, ¿no? Ese puede ser el caso, si no mal recuerdo, en cuanto a tuberculosis, tratamiento para tuberculosis. Si no mal recuerdo, hay un tema así similar en cuanto a medicamentos, porque muchos pacientes suelen perder el tratamiento debido a que no son constantes en ir a recibir sus medicamentos a los centros especializados o a las policlínicos o lugares donde les van a brindar los medicamentos. Entonces, muchos o algunos de esos medicamentos están prescritos para que puedan actuar en un tiempo prolongado, por ejemplo. Eso es uno de los casos que podría estar relacionado con lo que mencionas, de Nilsson. Y todo eso igualmente sigue siendo dentro de la farmacodinámica, ¿verdad? ¿O sería otro Sí. tipo de enfoque? No, en realidad, sobre todo en esa, pero básicamente siempre van a estar presentes las dos, tanto la farmacodinámica como la farmacocinética, porque al final el medicamento va a ingresar y va a generar algo en ti, así como tu organismo va a generar algo en el medicamento. O sea, siempre va a estar presentes esos dos enfoques, sí o sí. Va a ir de la mano, cada uno con sus mecanismos típicos, ¿no? Porque es diferente lo que causa el fármaco al organismo que lo que el organismo causa al fármaco. Pero van a ir de la mano esos dos enfoques cuando se consume un fármaco. Y hay fármacos también que como que, pongamos un paciente que trató por error o por X cosa, tener una sobredosis. Entonces, que el propio fármaco detecte Ok. que hay una mayor cantidad de lo que se debiese y no se active, ¿no? O sea, como que protegiendo al paciente de algún efecto secundario. Todavía no hay, ¿no? No, eso no hay. Al contrario, los que se ven perjudicados con eso básicamente es el hígado, sobre todo el hígado. Sobre todo el hígado es el órgano más perjudicado en temas de sobredosis de fármacos. Pero no hay un medicamento que se detecte, ¿no? Oye, ya me he liberado mucho, ya este organismo tiene mucho de mí, no me voy a liberar. No hay esa autonomía. O tampoco no hay un sensor dentro de nosotros que funcione así, ¿no? Como para que restrinja la activación de ese fármaco. No hay todavía. Eso también es un vacío. Ok, pues, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, comentario? ¿Algo?